Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos y todas a Ojalá. Cuando hablamos de seguridad social estamos hablando de las políticas que hacen que un Estado sea verdaderamente un Estado de derecho, dirigido hacia el bienestar, a conseguir el bienestar de todos los ciudadanos y ciudadanas. Nosotros queremos hablar de seguridad social porque eso es hablar de derechos, sobre todo de derechos humanos. Y sobre todo ahora que entramos en un aniversario más de la ley, esa ley de seguridad social, ¿verdad? Rafa, que está por aquí, el gerente general del Consejo Nacional de la Seguridad Social, Rafael Pérez Modesto, a quien ustedes conocen como un gran combatiente, un gran patriota, un dedicado a las mejores causas del pueblo dominicano, un productor de un programa además excelente, Momentos de la Historia, ¿verdad, Rafa? Aquí en este mismo canal, pero quien es sobre todo un consagrado defensor de estos derechos y de estas políticas de seguridad social en la República Dominicana, que las conoce de hace mucho. Así que hablemos de seguridad social, hablemos de los derechos fundamentales de los ciudadanos con Rafa Pérez Modesto. Buenos días, Rafa. Buenos días, Ramón. La verdad que uno se siente satisfecho de lograr que un director de un canal como este pueda definir con tanta sencillez y de una manera tan clara lo que es el propósito de la seguridad social. Un conjunto de medidas, de procesos que están orientados a la protección de la salud, de los riesgos laborales, de las pensiones, de las reivindicaciones sociales más sentidas para la población dominicana. Tú lo definiste muy bien, de una manera que la gente lo entiende. Y me alegra sobremanera porque la mayoría de los programas, y son muchos, la gente comienza preguntándome, ¿qué es la seguridad social? Claro. Pero el director, Ramón, mi amigo, pues lo ha definido muy bien. Y la verdad es que estamos a días de que la promulgación de la ley que instituyó en la República Dominicana la seguridad social, esta ley de una semana máximo para conmemorar su 15 aniversario, pero realmente la seguridad social arrancó 3 años después y ha tenido una evolución sostenida, creciente, en beneficio de los afiliados que han ido evolucionando con el paso del tiempo, con beneficios que son objetivos y tangibles, que muchas veces la gente no lo valora en toda su dimensión, que reciben muchas críticas, algunas justificadas, razonables, y otras por desconocimiento también implacable. La República Dominicana se ha situado en un sitial importante en América Latina con respecto a los avances de la seguridad social. Y yo traje algunas informaciones para ustedes. Hemos tenido en este proceso logros, tenemos también muchos retos. Este es un programa y puedo decirte tú, contigo a la cabeza, que le ha prestado mucha atención a la evolución de la seguridad social por tu formación, por tus sentimientos también patrióticos, por tus sentimientos, tu sensibilidad social, pues periódicamente siempre me da seguimiento. Y yo a este programa no vengo solamente a poner mis palabras con respecto a lo que el programa, la dirección de este canal y este programa, ojalá tan importante, quieren que yo diga, sino demostrar con hechos lo que verdaderamente hemos avanzado. ¿Cómo nos encuentra ese 15 aniversario Bueno, este 15 de la aniversario promulgación de la ley? Nos encuentra en una situación bastante agradable. La República Dominicana, cuando arrancó la seguridad social, apenas tenía una cobertura de
un 0.5, o sea, un medio por ciento de la población dominicana en el año 2003 estaba asimilada a la seguridad social. 0.5%. Entonces, yo traje una gráfica que puede contribuir a ver esa evolución y lo tienen en pantalla los amigos. Aquí está. Sí. De De 0.5%. 0.0% en el 2003, fíjate la evolución sostenida que ha tenido la seguridad social. Ha ido gradualmente, porque es un principio de la seguridad social. El principio fundamental es la universalidad, y tú lo dijiste con palabras propias. El derecho de la universalidad, o sea, de la población disfrute de esos derechos. Pero en ningún país ha estado un 100%. O sea, tú te puedes ir a Estados Unidos, a Alemania, a Suecia, a Suiza, países que son los que tienen mayores logros, Inglaterra, porque nos llevan 200 años de avance. Así es. Pero con respecto a América Latina, la República Dominicana ya está en un sitial importante, porque si vemos esa evolución, nos hemos situado a marzo de este año en un 69% de la población. De cobertura. De cobertura. Sí, y dentro de este periodo, el último 5 años, a finales del 2011 para acá, al 2012, en este lustro, nosotros nos hemos avanzado de un 47.9%, nos hemos situado en un 68%, es decir, un crecimiento. Casi un 20%. Exactamente, pero eso representa 2.270.000 personas en los últimos 5 años. Eso verdaderamente es algo significativo, porque hablándote con propiedad, el promedio en América ronda entre un 43 y un 45%. Y apenas nosotros estábamos rondando, digamos, el tope máximo o mínimo en ese entonces, el promedio, vamos a decir, en el año 2011, a principios de 2011. Terminamos el 2010 con esa información, con ese promedio, pero lo hemos elevado a un 70%, que era la aspiración de la Presidencia de la República y de los sectores involucrados, porque la seguridad social es, sobre todo el Consejo, es la composición de 3 grandes sectores. El sector gubernamental, que es el responsable de que la seguridad social se pueda implementar, es el garante de que la misma exista, con las inversiones que hace el gobierno, con el trato que le da, porque el gobierno está representado como poder ejecutivo por el Ministerio de Trabajo, que preside el Consejo. La vicepresidencia es el Ministerio de Salud, está el Instituto Dominicano de Seguro Social, el Banco Central y además INAVI, el Instituto Nacional de la Vivienda, que en sus principios era una entidad de carácter social para la construcción, para la ayuda y para las pensiones de los que estaban adscritos al Estado Dominicano. Entonces esas instituciones están además respaldadas en condiciones de igualdad, tanto de voto como de veto, por el sector empresarial, que hace grandes aportes al sistema, producto de la ley 8701, que es la ley marco en el término de la seguridad social, y además de eso también el sector laboral, que en una proporción de 3 representantes con sus debidos sustitutos o representantes, también participa. Pero hay otras 14 instituciones, incluyendo el colegio médico, los enfermeros, otros profesionales de la salud o profesionales independientes, los discapacitados y otros sectores profesionales y no profesionales están adscritos al Consejo, y es el que traza la pauta y es el órgano rector. Entonces,
En América Latina, vuelvo y retomo el tema, el promedio oscila entre 43 y 45%, ya nosotros estamos en un 70%. La meta es llegar, el presidente lo ha anunciado así, a un 90% en los próximos 4 años. Y yo creo verdaderamente que así como estamos logrando el 70%, faltando todavía 3 meses para esta gestión, esto se va a lograr. Pero además, a nivel mundial, o sea, usted puede ver que países europeos tengan 80, 85, 90, 93, pero si usted se va a Asia y África, el promedio mundial de cobertura en términos de salud y en términos generales de la seguridad social es de un 23%. Entonces nosotros hace 8, 9 años atrás constituíamos el penúltimo país, solamente nosotros estábamos por encima de nuestros hermanos vecinos de Haití y el resto de países latinoamericanos estaban por encima de nosotros en cobertura y en efectividad de la seguridad social. Entonces eso es un paso de avance que la gente no dimensiona, porque suena quizás un poco güero que tú dices, llegamos a un 70%, bien, pero ¿qué significa eso? Bueno, significa que el presente gobierno se planteó la lucha contra la pobreza y la seguridad social está orientado a los sectores trabajadores formales y a los sectores vulnerables de la población dominicana. Y si entonces yo traje otra gráfica que nos permite evolucionar la calidad que la seguridad social ofrece. Esta es. Sí, esa es una imagen que ojalá se pudiera dimensionar bien para que el amigo teleaudiente pueda verlo adecuadamente. La seguridad social está dirigida a ofrecerle a la gente servicios que le garanticen una mejor vida a los niños, a los discapacitados, a los ancianos mayores, también a la población trabajadora formal e informal, a todos los sectores de la vida nacional. Entonces nosotros vemos que cobertura en la población vulnerable que está amparada en el régimen subsidiado, y el régimen subsidiado en materia de salud lo constituye principalmente a través de la institución de servicios de salud, la ARS oficial, SENASA. Sí, vemos cómo la cobertura de salud en términos subsidiados por el aporte del gobierno, la atención del gobierno, en la misma calidad y la misma proporción que los sectores formales que existen, ya abarca 3.110.000 al término de 2015 y estamos en marzo de este año ya en una proporción de 3.326.000, un 101.4% de la población pobre debidamente identificada por un centro que se llama SIUBEN, Sistema Único de Beneficiarios, que no toma en cuenta ni el color, ni el origen, ni la raza, ni la religión, ni la bandería política. Es un centro especializado en materia social que hace una investigación in situ en el lugar de los hechos, va a los barrios, va a los campos y entonces identifica a la gente que requiere servicios de salud y otras atenciones en condiciones de igualdad que la que se le ofrecen al que más puede aportar porque más gana. Entonces, eso es un gran logro del sistema dominicano de seguridad social, un gran logro del Consejo, un gran logro de los sectores que integran ese sistema, vuelvo y repito, gobierno, empresariado y trabajadores, pero en definitiva este aspecto que yo estoy destacando es propiedad, es el resultado de la inversión del gobierno dominicano en los últimos años, a partir de 2004 hacia acá, y sobre todo que en esta gestión eso ha representado un crecimiento importante
yo lo tengo resumido, un 46.6% ha aumentado, y eso representa que de 2011 hasta ahora llegamos a un 101.4%, y eso significa 3.371.000 personas registradas en SENASA. Y los organismos internacionales, CEPAL, Banco Mundial, también con esto se demuestra que la pobreza en la República Dominicana se ha reducido y que los sectores que están dentro de ese ángulo de pobreza están recibiendo una atención por la parte gubernamental, con todos los adelantos, la nueva dinámica y el nuevo desarrollo que ha tenido la dirección actual de SENASA en el sistema de seguridad social como prestador de servicios en materia de salud. ¿Qué significa en números mondos y lirondos, como diría un amigo de nosotros, números claros y pelados, como dice la gente, que un 70% de la población ya está bajo protección del sistema de seguridad social dominicano? ¿Qué significa? 70% de la población dominicana. ¿Estamos hablando de la población sí, que debe? Estamos hablando de que 6.5 millones de habitantes dominicanos están recibiendo servicios de salud, los trabajadores están recibiendo también atención cuando tienen algún accidente laboral, o sea, cuando se le presenta una enfermedad profesional, cuando si salen de su casa al trabajo tienen un percance, pero si salen y la protección. Igual si salen del trabajo para la casa. Pero dentro del trabajo, eso antes no existía. Igualmente, antes de implementarse debidamente, y ni siquiera la ley lo prevé de manera explícita, no está contemplado, hay un servicio para accidentes de tránsito que está cubierto con los mismos fondos de salud que genera el sistema. Eso significa que una proporción adecuada, creciente del sector, el sector empresarial está cumpliendo con su deber, aunque hay evasiones y elusiones, que es algo que tenemos que combatir, y eso significa que la inversión como producto del 3% de sus ingresos que aportan los trabajadores, el 7% que aportan los empleadores, sea gobierno o sea el sector privado, más la inversión que absolutamente en términos subsidiados aporta totalmente el gobierno dominicano. Eso significa que la República Dominicana se ha colocado como una referencia de crecimiento, porque además de esos logros puede exhibir la institucionalidad de vida con un consejo bien representado, que si bien se cuestiona a veces problemas internos, el problema del veto, que es algo consagrado en la ley como resultado de estudios, eso significa también que nosotros tenemos referencia porque tenemos una entidad como la DIDA, que es defensora e informadora para la población en general de sus derechos, para los afiliados, y que se involucra de manera crítica, sistemática a favor de esto, pero que además tenemos una tesorería de la seguridad social que se ha ganado todos los premios de calidad. Hoy en día todas las instituciones que tienen que ver con la seguridad social han ganado premios de calidad en su trabajo, de transparencia, incluyendo la DIDA, la tesorería, la CISARRIL, que es el órgano supervisor en materia de salud y de riesgos laborales. Riesgos laborales se ha ganado medalla de oro en muchísimos certámenes y experticios, e igualmente la Superintendencia de Pensión ahora ha recibido un reconocimiento mundial porque ha garantizado un crecimiento que lo ha situado
de un 0% que había para los fondos de pensiones, solamente recibían algo de pensión los que estaban en el Instituto Dominicano de Seguridad Social, que era una cantidad mínima, apenas eran 7,000 trabajadores. Hoy en día tenemos más de 1.300.000 con su familia, porque la Seguridad Social incluye a tu familia, a la familia de todos sus afiliados. Entonces eso es un paso de avance significativo, pese a que mucha gente lo cuestiona y dicen cómo se manejan las cosas. Yo quiero ser profesional en el juicio que voy a emitir, porque mi propia posición como gerente es de un ente de moderación y de equilibrio. Uno va a un medio como esto y tú puedes poner, oye, alcanzamos el 70% de la población en apenas del 2003 para acá, en apenas 12 años. Pero otro agarra y dice, han pasado 15 años y todavía el 30% de la población falta. Sí, pero en el 2004 faltaba el 95%. Entonces, el trabajo que se ha venido realizando desde el Consejo, desde la DIDA, desde la Tesorería, desde el CISARRIL, desde CIPEN, ha permitido que hoy en materia de fondos nosotros tengamos el 11% del Producto Interno Bruto acumulado e insertado para que genere beneficio, que a la hora que una persona llegue a la edad de retirarse y haya hecho la contribución que le corresponde, pueda salir con una pensión digna. Entonces, cada día hay que hacer más esfuerzos para que esos fondos, hay países incluso que nos sirvieron de referencia, porque la seguridad social fue asimilada aquí como una transportación de lo que era en otros países, Chile, Costa Rica, sobre todo Colombia, y se trasplantó aquí, pero en esos países ha habido problemas, ha habido problemas con los fondos en España, ha habido problemas con los fondos en Estados Unidos, de que ha habido sustracción de esos fondos, aquí están debidamente, no hay nadie que pueda enjuiciar la seguridad social, es decir, que un centavo de eso no se pueda demostrar dónde se encuentra. No hay manera de que un trabajador tenga un percance de salud, de discapacidad y no se le atienda, que una gente como resultado de su trabajo esté impedido de trabajar, entonces le corresponde, por un momento le corresponde hasta que se evalúe, porque hay unas comisiones médicas nacionales y regionales que evalúan mediante un sistema todo lo que se produce. Entonces yo creo que estamos demostrando un sistema funcional, activo, con logros evidentes. Hay un 70%, números redondos, de la población dominicana actualmente protegida por la seguridad social. Eso tanto del sector privado como el sector público, e incluye al sector subsidiado de la población, es decir, que no aportan nada, porque no puede. No lo aporta el Estado. Porque entonces ese aporte lo hace el Estado. ¿Qué vamos a hacer para incorporar y en qué tiempo el resto? Porque eso es lo que nos van a decir ahorita. Sí, pero como tú decías, ¿no? Sí. O sea, la gente no ve que se fue del 0.5% al 70%. Sí. 0.5 al 70% de la población en cobertura y en menos de 15 años, en 12 años. Sí. No, ¿qué vamos a hacer? Lo que nos van a decir es que nos falta un 30, pero por Dios, ¿qué van a hacer con el 30 que falta? Un año atrás nos decían que faltaba un 45. Un 45. Sí, y lo decir que el presidente Danilo Medina ha incorporado y su equipo y todos los sectores. ¿no? En estos últimos 4 años se ha incorporado a o sea, de ese 70%, ¿qué porcentaje corresponde al trabajo hecho en estos 4 años? Porque estamos evaluando, ¿no? Sí, también. O sea, estamos evaluando una gestión que está terminando. Eso es fácil, yo lo tengo también cuantificado. Si el régimen subsidiado cuenta con 3 millones
272.000 ciudadanos. 3.272.000. Sí, de 6.5, eso implica que en el régimen contributivo nosotros tenemos en la actualidad 1.634.927 afiliados, o sea, afiliados pero con sus familiares. Sus familiares son esposa o esposo. Al último ejercicio de gobierno. Esposo y esposa, no, eso es la totalidad. Okay. Del año 2011 para acá, que estamos en 1.224.000, ya hoy tenemos 1.619.765, que también constituye un 70.8% del régimen contributivo. ¿Qué hacer? Bueno, nosotros tenemos dos retos, dos problemas. Hay sectores informales, que es un problema mundial, es un problema de todos los países. No importa su categoría, usted se va a Inglaterra, a Alemania, a España, a Francia, a Italia, a Estados Unidos, a Canadá, donde quiera hay sectores informales. Y aquí en la República Dominicana no es una excepción. Claro. ¿Quiénes constituyen esos sectores informales? Bueno, muchísimos trabajadores, domésticas, chineros, vendedores en la calle, motoristas, sector de transporte, pero también... Sector informal de la economía. Esos sectores informales que no hay manera de medir lo que hacen y cuánto ganan para saber cuánto se pueden aportar. Entonces es un problema de cualquier país aceptar esos sectores, pero también eso incluye a profesionales, o sea, médicos, ingenieros, no hay manera de arquitectos, abogados. ¿Cuántos reúnen en la consulta privada? Artistas que todavía no están asimilados totalmente, algunos sí, la mayoría no. Entonces, hemos hecho estudios, el Consejo Nacional de la Seguridad Social el año pasado, la celebración del aniversario el año pasado, fue un foro recogiendo la experiencia de toda América Latina y parte del mundo, porque estaba Francia representado, España y otros países, que hicimos a través del Centro de Investigación y Estudio de Seguridad Social, un organismo con sede en México, de formación y de orientación y de investigación, que nosotros formamos parte y estamos haciendo los estudios, aportándoles para enfrentar esto, porque en la República Dominicana se concibió, y así lo establece la ley, algo que no existe en ningún otro país, que es el régimen contributivo y subsidiado. ¿Qué representa esto? Que gente subsidiada deben ser tomadas en consideración y personas que pertenecen al régimen contributivo, aún tengan poco ingreso o tengan trabajo informal, puedan ser asimilados. Pero todavía eso está en proceso, y uno de los avances importantes que hemos tenido es la cobertura en materia de salud. Hasta hace poco había un grito, bueno, que muchas enfermedades no estaban siendo cubiertas. Tú eres testigo, porque aunque eres un hombre todavía en tus condiciones de plenitud, y se puede considerar, no un jovencito, pero un hombre maduro, todavía que entra en una edad. Estamos hechos y derechos ya. No, pero que además es estudioso de los temas sociales. Todavía en la República Dominicana, anteriormente, antes de la seguridad social, tú llegabas a 60 años, automáticamente te excluían. Salías de la seguridad social. Te sacaban de la seguridad social. Una gente podía ser de 30, 40 años, pero le detectaban una insuficiencia renal, lo sacaban de la seguridad, de la salud, del servicio de salud. Una gente tenía hipertensión, lo sacaban por las complicaciones que eso conllevaba y los gastos. Una persona entraba en un problema respiratorio crónico, enfisema o cosas de ese, lo sacaban. Una gente tenía un problema de diabetes, lo sacaban del sistema. Sí, cuando eran planes médicos, es un gasto pero muy alto. Ahora no pueden hacer eso. Y antes se inició con una cobertura de 150,000 pesos de cualquier enfermedad que tuviera la gente, pero ya es de 1 millón por cada proceso. Es decir, que una persona
tiene un problema de tipo cardíaco y hay una cobertura por el año de 1 millón. Pero ahora se amplió eso en cobertura y se amplió que es por proceso de enfermedad. Una gente, si hay una complicación. O una derivación. El que es diabético está sujeto a ser hipertenso, está sujeto a un derrame cerebral, a problemas renales, correcto, y entonces también eso tiene 1 millón. Anteriormente había una cobertura de 3,000 pesos en medicamentos ambulatorios, porque a nivel de clínica hay que cubrirle un 80%, y ahora se cubren 8,000. Es un paso de avance. ¿Qué representó eso? 200 productos nuevos, 600 presentaciones. Pero ya Salud Pública, a través de un fondo invertido por el BID con el respaldo del gobierno central, ha hecho un estudio que le va a permitir una revisión de ese catálogo de procedimientos médicos, quirúrgicos y medicamentosos, que va a ampliar esa cobertura. Ya eso implica también un pago a las aseguradoras de riesgo de salud, lo que se llama una per cápita más avanzado para que pueda cubrir esto. Entonces, son ostensibles avances en esa materia. En riesgos laborales, una persona denuncia o anuncia que tuvo un percance en su desempeño y en menos de 10 días ya tiene garantizado eso, la lactancia para la mujer, los niños que se enferman, que se discapacitan, tienen cobertura no solo en salud, sino en todos los aspectos, en condiciones de igualdad. Eso es otro paso de avance. Eso representa el 70%. En la medida que nos acerquemos a la universalidad, en esa medida la República Dominicana va avanzando. Que hay que decir, Rafa, en abono a todo eso que tú dices, a mí me ocurren dos cosas. La primera, que esto se ha conseguido, sobre todo en los últimos años, hablemos de los 4 años de gobierno del presidente Danilo Medina, sin que haya habido todavía un pacto fiscal. Un pacto fiscal que diga, que garantice primero holgura a todos esos planes, que nadie pueda pensar en que puedan en algún momento disminuir, sino todo lo contrario, aumentar. Así es. Eso es lo primero. No ha habido el pacto fiscal. Todo lo contrario, ha habido un constreñimiento a nivel del Estado con una reducción del déficit a un 2 puntos y algo por ciento, porque por ahí es que se ha manejado el presidente Danilo Medina, un déficit que para el Fondo Monetario Internacional debía ser un modelo, porque ni el fondo se hubiera atrevido a dictarle a ningún gobierno que se sujete, que se atenga a un constreñimiento semejante. Y número 3, diría yo, o número 2, que nosotros tenemos servicios como el 911, que en algún momento tendrán que ir a la Seguridad Social, probablemente. No, que probablemente, es parte de la ayuda al sistema de salud y también de seguridad ciudadana en términos de salud. O sea que habría que ver eso también. El gobierno, yo le agrego a esto, que como parte de las 3 patas del sistema, sector gubernamental, que es el sostén fundamental, y el sector laboral y el sector empresarial, el gobierno último lo que ha hecho es aumentar. El presidente anunció antes de asumir su gobierno que iba a elevar 500,000 pesos, o sea, medio millón cada mes a la Seguridad Social, y lo ha venido cumpliendo. O sea, el aumento que ha habido en SENASA, porque la gente del régimen subsidiado lo entiende mejor a través de SENASA, que es la entidad que brinda el servicio. ¿Cuánto ha significado eso? En términos, yo hablé de 500, son 500,000 millones que el gobierno ha garantizado. Entonces, es una responsabilidad extraordinaria. El gobierno ha cumplido con todos sus trabajadores formales también. No hay una entidad del gobierno que no cumpla
formalmente con esto. Y cuando sumamos, también yo puedo aportar las cifras que han aportado los empleadores, que han aportado los trabajadores, que ha aportado el gobierno. El gobierno tiene una responsabilidad suprema porque combina lo formal con lo informal. Y además de eso le está dando un seguimiento estricto para que se mejore. CISARRIL es hoy por hoy una supervisora, una superintendencia efectiva que garantiza que las ARS no burlen los derechos de la gente. Tienen la vigilancia de la DIDA, pero tienen la vigilancia también del gobierno central y del sistema en su conjunto. Tiene riesgos laborales, ha tenido un crecimiento extraordinario, vuelvo y repito, y la CIPEN está logrando, primero, reducir las ganancias de las AFP y en segundo lugar, también hacer las inversiones necesarias para que ese dinero no esté ocioso. Hubo un momento que esos fondos descansaban en cuenta corriente. Entonces, ¿qué significaba eso? Una disminución en la práctica, porque con la devaluación el dinero perdía valor. ¿Qué significa ahora? Bueno, que lo que está colocado en Hacienda, en el Banco Central, en las entidades privadas, y debe también utilizarse, y ya el gobierno ha anunciado, en planes sociales de vivienda y de otras cosas que se estudien y que garanticen que sea mediante mecanismos de fideicomiso en que ese dinero no pueda ser utilizado sin ningún riesgo que comprometa el futuro de los trabajadores, porque ese dinero está creado para garantizar una salida digna cuando una gente llegue a un nivel de vida, de salud, de años cumplidos en sus labores y un retiro que le garantice el resto de su existencia y a su familia. Hay aspectos que se derivan de ahí que son retos también en la actualidad, porque uno tiene que ser, yo estoy de él y no he perdido mi sentido crítico. Tú estás al frente de esta institución y tú vives revisando, porque yo como productor de aquí veo cuando un programa por razones técnicas sale mal, el primero que se da cuenta eres tú. Yo tengo la responsabilidad del programa, pero el primero, cuando hay un ruido, cuando hay una iluminación errónea, cuando el programa no llena las expectativas de la pauta, eres tú. Entonces también nosotros tenemos que ser autocríticos. Por ejemplo, ahora no hay ninguna razón que una gente cumpla con su edad ya en la seguridad social, se ponga en retiro y el sistema de salud no sea parte de los beneficios que recibe, no solamente la proporción que le toca como jubilado, sino también que reciba los beneficios de la salud, porque es el momento que más lo necesita. Claro. Entonces, eso es una falla. A propósito de ese momento en que más lo necesita la gente, hay una señora que es Basiliana, yo no recuerdo el apellido, Basiliana Arias, no sé, no recuerdo, pero está ahí el video que yo quiero compartir contigo, porque es muy breve, además, dura como 2 minutos solamente. Es un caso de la romana, doña Basiliana, que lo hemos visto aquí ya antes, pero que ilustra muy bien lo que es esto de la seguridad social, lo que representa, por ejemplo, el Seguro Nacional de Salud para el pueblo dominicano. Creo que lo debemos conseguir, debemos buscarlo para que lo compartamos con Rafa antes de que se vaya, Rafael Pérez Modesto. Y porque ilustra de una manera dramática además lo que esto significa. Esa cobertura además que ha conseguido, que el presidente pues logró ahora en estos días, que la duplicáramos, o más que duplicarla, de 3.000 a 8.000 en medicamentos, en tratamiento ambulatorio, es un aporte y todavía fundamental, es insuficiente, ¿no? O sea, llega un momento que el millón es insuficiente, entonces llegará un momento y la propia ley, que es para mí, Ramón,
la conquista social más importante que ha sucedido en este país en los últimos 60 años. Pero tiene imperfecciones, tiene limitaciones, todo es perfectible, tiene fallas, entonces todo es perfectible. La propia ley está siendo impulsada a una revisión. Es una responsabilidad del gobierno, de los trabajadores que están de acuerdo, de los empleadores. No porque en forma despectiva, sino que hay que superarla, porque cuando se introdujo esa ley con la mejor de las iniciativas y ha dado buenos frutos, pero ya hoy en día tenemos experiencia propia y hay necesidad de la cosa mejorarla, buscando la perfección, claro que nunca existe como tal. Pues vamos a compartir este pequeño video de doña Basiliana para que veamos cuando hablamos de seguridad social, de qué es lo que estamos hablando exactamente. Exactamente. Y además agradecerle a Rafael Pérez Modesto, gerente del Consejo Nacional de la Seguridad Social, el que haya estado aquí compartiendo con nosotros estas informaciones fundamentales. Vamos con doña Basiliana. Bueno, me salió un cáncer y cuando me diagnosticaron el cáncer, yo trabajaba cuando eso. Y la señora me sacó, estando enferma, me sacó del trabajo. El tratamiento del cáncer es muy costoso y yo soy una persona pobre y no tengo recursos. Me sentía sola. Doña Basiliana Morales, madre soltera, para criar su hija se hizo trabajadora doméstica. Con dedicación y empeño, dedicó 15 años de su vida a este oficio. En ese ir y venir le llega el cáncer y justo cuando más necesitaba el empleo y la solidaridad de su patrona, la despachan. El despacho de la primera dama, con la misión de promover la salud preventiva de la población femenina de escasos recursos del país, asistió a Basiliana Morales a través de su programa Mujeres Saludables, el cual consiste en jornadas educativas y de asistencia médica en el diagnóstico temprano y el tratamiento del cáncer de mama y el cérvico-uterino. Pero ya cuando fui al programa de Mujeres Saludables, ya yo nunca fui sola. Yo tenía mi puerta abierta. Ahí fue que me dieron todo. El tratamiento que mandan a Estados Unidos, ese me lo dieron a mí. Al no tener seguro, entonces, un día en mi casa mi hija me apuntó en el Senasa. Yo fui a Jumbo a pagar la luz. Me acuerdo que ahí en Jumbo hay un Senasa. Déjame chequear a ver si yo salí. Cuando voy allá me dice mucho así, usted es beneficiada. Digo, ay Dios mío, mi hija. Tú sabes que Dios es grande. Yo tengo cáncer. Me dice, no. Pues mire, usted llegó a donde tenga que llegar, porque el Senasa le cubre a usted toda su quimioterapia, toda. Y en verdad, desde ese día, si yo me sentía confiada, ese día confié más. Para alegría y esperanza de ella y toda su familia, las quimioterapias fueron cubiertas en su totalidad por el Seguro Nacional de Salud, Senasa. Ya tengo el mejor seguro. Me cayó como anillo al dedo. Ese es el caso de Basiliana. El caso de Basiliana es la expresión de lo que es el régimen subsidiado, que es una garantía que le ofrece a la población más vulnerable el gobierno dominicano y el sistema dominicano de seguridad social. La gente que tiene, que se identifica, que es identificada por el SIUBEN como que requiere esto, no importa la enfermedad que tenga, es cubierta a plenitud en la enfermedad que tenga y tiene los mismos derechos de los planes de aquellos que pagan porque trabajan de manera formal en el régimen contributivo. Bueno, estamos creciendo indudablemente en materia de protección de la ciudadanía y ahora tenemos que seguir creciendo hasta que no quede un solo dominicano y una sola dominicana sin protección, que no quede uno más. Así quédese ahí que continuamos en Ojalá. Gracias, Rafa, por estar aquí. Gracias a usted, Ramón.